Listo, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, dale, sigamos. A ver, entonces, vamos a ver, nos llega un niño con una regresión, con mucha afectación. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, aparte de, bueno, o sea, obviamente la canalización para revisar qué está pasando a nivel orgánico con ese niño. Muchas veces yo les digo a los papás que no puedo trabajar con el niño hasta que ese niño esté más trabajado a nivel biológico, por lo que yo puedo ver en consulta. ¿Qué podrías decirle a los papás? Porque sí es importante tener a un doctor atrás que lleve toda esta parte de organismo, sistémica. Porque si no lo hacen, nunca van a estar tratando los aspectos sensibles del porqué del autismo. Justamente ahí es donde lo que uno encuentra en la fisiología general del paciente es aquello que contribuye a que el cerebro esté afectado. Entonces, si uno detecta problemas con los alimentos, uno detecta problemas de infecciones no resueltas, uno detecta deficiencias de nutrientes, etcétera, 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 al tratarlos, lo que va logrando con el paso a paso del tiempo es eliminar aspectos o factores físicos que estresan el cerebro. Y de esa manera se empiezan a recuperar funciones. Y esto lo ven hasta el 96% de las familias con las que trabajamos. Por lo tanto, encontramos un camino para deshacer esos aspectos que impactan el nivel del sistema nervioso, y de esa manera obtenemos una respuesta en la que el paciente está fisiológicamente aliviado y organizado y puede recibir las terapias que tiene que recibir. Por eso es tan buena la interacción y es tan importante la responsabilidad del médico pediatra y de la nutricionista y del médico general en los equipos interdisciplinarios de trabajo. No te escucho, Pati. Perdón. Te decía que yo tengo varios niños que el pediatra les manda a hacer como un coprológico para ver qué sale, y luego llegan y me dicen, Pati, ¿qué crees? ¿Está limpio? Y yo digo, ¿será que está limpio? ¿O no se esconderá un poquito ahí todos los parásitos o todo lo que pueda estar presentando ese niño? Porque salen muy contentos y me dicen, no está, nada. Claro, los estudios de materia fecal suelen dar poca información. A ver, poca información cuando no se hacen bien y mucha información muy valiosa cuando sí se hacen bien. Entre el estudio bien hecho y el estudio mal hecho, lo que tiene que haber es un profesional médico que sepa lo que tiene que hacer cuando hay clínica visible en el paciente. El estudio nos da el 20% de la información, lo dicen todos los libros de medicina, el 20% de la información. No podemos supeditar nuestra decisión terapéutica al resultado de un laboratorio, ni siquiera en el PANDAS, que sería más objetivo, pero no, tampoco ahí, porque cuando están los síntomas está la trayectoria y están los antecedentes. Si el chico tiene problemas de piel, problemas de crecimiento, problemas de que rechina los dientes, problemas de que duerme mal, le pica la cola, lo tengo que desparasitar sí o sí, incluso hasta tener un déficit de atención. Si viene solo el déficit de atención, tengo que por lo menos limpiar su intestino con un antiparasitario. Por lo tanto, es una conducta médicamente aceptada, validada. En los países de Latinoamérica se recomienda desparasitar 1 y hasta 2 veces por año de forma empírica, inclusive. Pero no solamente eso voy a obtener de un estudio de materia fecal o de una buena observación clínica. También puedo valorar marcadores de inflamación como sangre oculta en materia fecal, la calprotectina, que ahí ya vamos a estar hablando de qué tan inflamado y afectado está el intestino. La mayoría de las veces son valores que están negativos, pero una buena cantidad de veces también salen positivos y muy altos. Y ya el índice de preocupación aumenta respecto de los pacientes que tienen todos esos factores, porque estamos arriesgando enfermedades autoinmunes del intestino. Y se empieza a complejizar la situación. Lo que hay que entender es que el paciente con autismo, en general, es un paciente bastante abandonado médicamente. Los pediatras son médicos de cabecera hasta que tienen el diagnóstico y después son terreno del neurólogo, y el neurólogo se ocupa de la conducta, se ocupa de mantenerlo tranquilo y se ocupa de ver si va a la escuela o a la terapia, punto, nada más. El neurólogo te dice tráemelo 1 vez por año, y el pediatra empieza a decir yo ya no tengo nada más que hacer a partir de los 6 o 7 años, entonces empiezan a perder los seguimientos por parte de los pediatras, y es una realidad
de la mayoría de los países en los que trabajamos. De hecho, está estudiado que a los 10 años casi ningún paciente llega con pediatra de cabecera y empiezan a migrar por diferentes lugares. Y aparte, la gente, la familia, el papá, la mamá, la abuela, el abuelo, el tío, el que acompaña, el hermano, empiezan a buscar información. Y cuando empiezan a encontrar que puede haber intestino permeable, que puede haber problemas por los alimentos, que puede haber problemas por la vacuna, que puede haber problemas con los tóxicos del ambiente, y lo llevan a la consulta con el pediatra o con el gastroenterólogo o con el neurólogo, lo sacan corriendo. Porque no, eso no tiene evidencia, no, de eso no se habla, no, eso es todo mentira, no, eso de dónde lo sacaste. Y bueno, y ahí la familia empieza a recorrer el camino por donde puede, sola. ¿Por qué? Porque al primer cambio de alimentación el chico lo mira de vuelta, porque donde le da un antiparasitario el chico duerme, y le habían dicho que no miraba por el autismo y que no dormía por el autismo. Entonces acá, por el autismo, repito, es solo el primer eslabón de la cadena. No define absolutamente nada. Sí puede definir su esquema neuroconductual, un plan de terapia, pero no va a definir la trayectoria, ni el pronóstico, ni la vida, ni la longevidad de la persona. Todo lo contrario. Si nos paramos desde el autismo, perdimos la batalla. Ahora, si nos paramos desde una mirada integral, empezamos a ganar batallas. Porque, ya que vos hablás de Ricky, cuando vos me mandaste ayer el audio con la foto sí, de la escuela, ok, debut de pandas agudo. Pati, esto tiene nombre y apellido. El tema es quién lo ve y quién lo agarra, porque lo agarra el terapeuta y va a decir, bueno, debe estar emocionalmente afectado, algo lo debe estar estresando. Te agarra el pediatra, te va a decir, no te preocupes, anda al neurólogo, dale esta pastilla para que se concentre. ¿Y qué nos perdimos? Una gran oportunidad de tratamiento, porque cuando el pandas no se trata oportunamente, a tiempo y de forma sostenida, lo que empieza a suceder es que la inflamación en el cerebro es como un bombardeo y genera un remodelamiento del cerebro y en una etapa de desarrollo sensible. Por lo tanto, lo que termina sucediendo es que ese cerebro termina afectado anatómicamente, o sea, las conexiones terminan mal, por lo que no tratamos a tiempo. En cambio, si lo tratamos a tiempo y oportunamente, frenamos el remodelado neuronal. Y algo que se usa mucho en el síndrome de pandas Peter Pan, incluso en el PANS en general, es la acitromicina. La acitromicina está demostrado que puede generar beneficios hasta en su uso sostenido por 7 años consecutivos. ¿A qué me refiero con esto? A que ante el nivel de evidencia disponible, ante el nivel de demostración de los mecanismos que subyacen a las patologías y a las conductas, es mucho más eficaz, seguro y recomendable ejecutar cualquier tipo de tratamiento con un profesional entrenado en esto que no hacerlo. Porque acá el beneficio de la duda tiene que ser para el paciente. Porque cuando Ricky hace eso que hace, que no puede escribir, no se puede concentrar y está agresivo, lo que tenés que pensar es que la infección, en lugar de generarle 40 grados de fiebre, lo que le está generando es ese nivel de desconcentración. Por lo tanto, Ricky no tiene que ir a la escuela, probablemente por una semana. ¿Me entendés? Sí. Porque si no, esto se va a repetir. O sea, parte de los cuidados es no exponerlo a él con que está superado por una situación infecciosa a una situación que no puede enfrentar con las herramientas que tiene, porque está totalmente debilitado. Que esté así es como estar con 40 grados de temperatura. Él tiene que descansar en casa, como si estuviera con una gripe activa y visible. Pero la gripe la tuvo la semana pasada y el pandas lo está ejecutando hoy. Y fíjate que yo me siento agradecida de tener esta información, ¿no? O sea, por haber tomado el posgrado o por siempre estar preguntando. Otra mamá le pasa esto y no lo detecta porque no tiene esta información. Por eso siempre tenemos que salir a decir las cosas y a decir cosas como más básicas, ¿no? Ricky, la maestra ayer me dijo, no se concentró, sacó 0 en su examen, es como si fuera otro niño, no sabe escribir ya sabía escribir. O sea, ahí fue cuando mi chip de terapeuta dijo, esto es pandas, o sea, esto no, y más porque estaba muy enfermo la semana pasada, y claro que corrí contigo y luego te dije y me dijiste sí, pero ¿cuántos niños no están por ahí? Por eso yo también salgo por aquí y lucho y les digo que es importante realmente ponernos lupas constantemente y escanear a nuestros hijos de todo a todo, porque cualquier cosa mínima después de una infección, sobre todo yo lo he aprendido con Ricky,
es revisar si cambió algo a nivel neuroconductual, porque de ahí se puede quedar y puede inflamar. Entonces, bueno, esto es muy valioso lo que nos estás diciendo. A ver, acá, por lo que estoy viendo en los comentarios, no hay un solo antibiótico para el pandas y no es solo el tratamiento del antibiótico. Punto número 2. No hay un antiparasitario recomendable para todo el mundo. Hay muchos tipos de antiparasitarios, hay muchos tipos de parásitos y hay que ver qué antiparasitario necesita cada paciente. Quizás necesita todos los antiparasitarios en secuencia de tiempo. Y por otro lado, quizás muy importante entender es que no hay ningún protocolo general que sirva para todos los pacientes. Porque hay norma protocolo. Cualquier protocolo que cualquiera nombre está hecho en base a una generalidad. Si uno empieza a darle, como veía hoy en algunos comentarios, el aceite de orégano, el aceite de coco, la cápsula de suplemento, el otro coso de no sé qué, la vecina le dio gotitas para tal cosa y le funcionó. La realidad es que muchas de las cosas que se usan son irritantes, son desafiantes para el cuerpo. El paciente a veces no las necesita. Entonces es el camino más costoso, económicamente hablando, porque la familia se pone a comprar de todo. Empieza y va, compra esto, compra aquello, llena los roperos, los placares de las cocinas están llenos, atiborrados de suplementación, que empezaron a probar a ver qué pasaba. Y acá ya tenemos protocolos, ya tenemos información y profesionales que están suficientemente entrenados para que con estudios y con clínica y con interdisciplina con los terapeutas, los educadores y los médicos locales, saquemos al paciente adelante con las herramientas mínimas indispensables para el tratamiento y empezar a subir la apuesta de a poco. Entonces, la realidad es que esto es así. Si a uno se le descompone un aparato en la casa y se pone a abrir el aparato, a revisarlo, a ver qué puede hacer, en general termina generando más problemas que soluciones. Entonces, las experiencias de familias que van y buscan con protocolos, y van y compran cosas por su cuenta y buscan darle algo que le recomendó el vecino, sepan que el vecino tiene un solo caso en su casa, sepan que la mamá que recomienda tiene un solo chico en su casa y nosotros tenemos 10.000 historias clínicas en seguimiento continuo. Entonces, los protocolos son seguros, hay que usarlos, hay que saber ayudar a los chicos, pero no con recomendaciones de protocolos ni generales, ni tampoco recomiendo el boca en boca de las cosas, porque cada chico va a necesitar su propio abordaje, su propio tratamiento, tiene su propia integralidad. Digo esto porque quiero aclarar, ya que muchas veces se empiezan a hacer recomendaciones en los posts que yo hago y los empiezo a cortar. Le digo, no, por favor, no haga recomendaciones generales, por favor, no haga recomendaciones generales, porque hay chicos que con la mejor intención le sacan los lácteos de la dieta y hacen una abstinencia que rompen todo en la casa, que dura una semana, y la familia se arrepiente de haber probado eso y ya no hay más camino posible con ese chico. Entonces lo perdimos. ¿Por qué? Por una aventura que intentó la familia por replicar algo que a otro le funciona. Y esto se puede llevar de una forma en la cual no pasemos por todas esas situaciones desagradables. Más allá, por supuesto, de que sí podemos enfrentar situaciones desagradables, pero no es lo mismo enfrentar solo que acompañado de esa situación que puede ser compleja muchas veces, en tratamientos que son tan complejos y que requieren, a mi entender, de toda la comunicación posible entre los profesionales y el médico y del mayor entendimiento posible de lo que el paciente expresa con sus conductas. Porque aquí lo que hay que entender es que la conducta no es algo a manejar, la conducta es algo a interpretar. Por eso cuando yo puse hoy un diagnóstico, un posteo de SIBO, que es el sobrecrecimiento intestinal bacteriano, lo que ponía abajo eran algunos síntomas digestivos, pero muchos signos conductuales, porque a veces los chicos nos lo muestran con sus conductas. Y el chico que viene y me muerde, tengo que ir a buscarle un problema médico, antes que pensar en ponerle un antipsicótico. ¿Se entiende cómo se trabaja? Sí, no, y sabes que justo yo ayer vi a un paciente que se golpeaba la cabeza de una manera exagerada y me decían los papás, Pati, ¿sabes qué es que lo hace cuando le digo un no? Le digo, no, esto es un dolor, hay que rascar para ver qué es lo que sucede, pero minimizamos muchas veces la sintomatología por decir que son berrinchudos y quiero que hoy entiendan que esto no tiene nada que ver con berrinche, o sea, claro, hay una alteración neuroconductual ahí, pero hay algo más fuerte internamente que está generando todo este descontrol. Mira, ahí hay alguien que está comentando, humanizando el autismo, dice esto es una carrera de resistencia, es alguien con quien tenemos mucho diálogo, es alguien que conoce nuestro trabajo de hace mucho tiempo y es algo que yo lo digo muchas veces en la consulta. Esto es una carrera de resistencia, regularidad, voluntad y compromiso.
rápido no se llega a ningún lado. Y acá es mejor ir acompañado para llegar más lejos. Porque para ir rápido uno puede ir solo solamente. Pero si uno va acompañado llega más lejos. Bueno, yo siempre he dicho que luego los chats de las mamás, perdónenme, son muy peligrosos porque se puede confundir la información y en vez de hacer un daño, hacer un bien, hacemos un daño porque no sabemos si ese niño requiere de ese suplemento y pueda generar todo un caos en toxicidad. Entonces, esto que te estás diciendo efectivamente es lo mismo que las terapias. La terapia es individualizada porque cada paciente va a requerir cosas totalmente diferentes. Entonces, me encantaría, hay muchas preguntas, pero me encantaría que hablemos un poquito sobre qué es lo que ves más comúnmente en síntomas médicos que te llega un niño muy desorganizado y digas, bueno, es que hay gastritis, es que el niño tiene, no sé, algo como para que los papás sea más fácil identificar y decir, ok, ya estoy entendiendo que no es simplemente autismo y estoy entendiendo que hay problemas médicos atrás que generan este cuadro que el niño está presentando. Lo más habitual, el 70% de los pacientes viene con un grupo de síntomas que tienen que ver mucho con lo gastrointestinal, con las alergias en la piel, con los problemas de vías respiratorias y trastornos del sueño. Te diría que están a la cabeza. Cuando hablamos de problemas gastrointestinales, un tercio tiene estreñimiento, un tercio tiene diarreas, y hay un tercio que van bien al baño, pero que tienen otro tipo de problemas digestivos, como por ejemplo restos de comida en la materia fecal, o mucha distensión abdominal. Lo que muchas veces sucede es que los chicos traen afecciones respiratorias crónicas, entonces tienen la nariz tapada. El chico que está con la nariz tapada tiene mala percepción del olor. Está con la nariz tapada, no puede respirar mientras mastica, traga apurado, traga aire. Si eso le agregamos alteraciones sensoriales, esto va a ser un buen combo para que haya selectividad alimentaria que sea más o menos en la mitad de los pacientes. Eso es un porcentaje demasiado alto. Acompañando esto, los dolores de estómago, la gastritis o el reflujo acompañan hasta el 70% de los pacientes nuestros están medicados con protectores gástricos de distinto tipo y diferentes combinaciones. Y eso nos ayuda también a la incorporación de alimentos y aparte también a lo que es la tolerancia a los medicamentos que vamos a empezar a usar. ¿Para qué? Para despejar los problemas de disbiosis, para despejar la vía respiratoria, para regularizar la microbiota. Las cargas de suplementos probióticos tampoco son inocuas del todo, o sea, también tienen impacto gastrointestinal. Por otro lado, los problemas digestivos, las deficiencias de enzimas digestivas. Muchos pacientes requieren enzimas digestivas, muchos pacientes requieren probióticos y hay distintos tipos de probióticos que se pueden incluso usar combinados. Por otro lado, las afecciones en lo que es la diarrea o la evacuación, la constipación, el estreñimiento. Bueno, ahí tenemos dos perfiles de pacientes totalmente distintos. Como factor común va a estar el dolor, y el dolor expresado de la manera que el paciente pueda. Entonces, a mí no me importa que el papá o la mamá sepa tratar el estreñimiento o la diarrea. Lo que sí me importa es que sepan ver el dolor detrás de esa conducta disruptiva. El chico que se pega en el abdomen, o que se apoya en los muebles, apoya el abdomen en los muebles, o se acuesta boca abajo en el piso frío, o come hielo, toma mucha agua, come muy apurado, mastica poco, no traga bien, rechina los dientes, o está todo el tiempo con, por ejemplo, objetos en la boca, porque es una forma de producir más saliva y aliviar el dolor de estómago. Pero cuando le damos un mordillo al paciente que le esté colgando acá, para que no haga esto, lo que tenemos que entender es que ese mordillo tiene que ser transitorio, porque lo que hay que hacer no es solamente ejecutar la conducta terapéutica, sino también hay que mandarlo al médico para que estamos sospechando de gastritis, porque alguien ahí preguntaba, ¿qué hacemos con el paciente que no puede acceder económicamente al tratamiento? Lo interesante de esto es que si el médico tiene ganas de trabajar de esta manera, puede mirar algunos videos míos, yo lo puedo entrenar, le puedo explicar algunas cosas y empezamos a trabajar en equipo. Y esto se hace con herramientas locales. Cualquier médico en el consultorio tiene uno de estos, ¿sí? Que es para revisar el oído, por ejemplo, ¿no? O cualquier médico tiene un aparatito para ocultar, tiene un estetoscopio, tiene la mano para revisar la panza, o tiene a su mano un papelito para pedir
en una receta médica, puede pedir un estudio de materia fecal, que puede aprender a pedir en función de lo que yo le explique, o puede indicar un protector gástrico que van a conseguir en una farmacia local y a costos en pesos mexicanos en México y en pesos argentinos en Argentina. Y son económicos. Entonces, lo que logró nuestro equipo es adaptar a los territorios nacionales con herramientas locales y con médicos locales, como vos lo ves muy bien con el doctor que trabaja en conjunto con nosotros, con el doctor Andrés en Aguascalientes, vos lo ves perfectamente, que se puede hacer local el modelo de trabajo. Solo falta que el profesional esté entrenado y sepa que tiene herramientas desde su especialidad para el abordaje en el modelo integrador avanzado del paciente. Entonces, caro no hay nada, es una cuestión de voluntades y el ejercicio del hábito del aprendizaje, de sentarme a estudiar, porque el autismo hace 20 años no era lo que es hoy. Y hoy un pediatra tiene hasta el 20% de su población con autismo y lo único que hace es derivarla al neurólogo. Definitivo. Fíjate, están preguntando que si se pegan en la cabeza al recibir una negativa, un no hagas esto. ¿Qué podrías decir tú de esto? O sea, sabemos que es una conducta que está desafiando un poco la autoridad también de los padres, pero que puede tener atrás un origen pues, totalmente diferente. El paciente, antes de tener una conducta disruptiva, seguramente en el lugar donde está ejecutándola o tiene un malestar activo o lo tuvo antes. El golpe en la cabeza es muy habitual porque hay muchas cosas que le pasan al cuerpo del paciente o alimentos que consume que le van a generar dolor de cabeza, concretamente. Y muchos otros tienen sinusitis. ¿Cuántos pacientes vienen con una resonancia de cerebro que en líneas generales el estudio por imágenes para autismo no estaría indicado, pero igual se lo hacen porque le dieron la especialidad vista al neurólogo esto? Entonces el neurólogo, ¿qué busca? En la cabeza. Pero viene la resonancia del cerebro y lo único que hay en la resonancia es sinusitis. O sea, moco adentro de las paredes del cráneo, y eso duele un montón. Entonces el paciente va a tener esa tendencia a impactar de esa manera. Y lo importante acá es entender que cuando trabajamos con los pacientes, usamos los medicamentos y sobre todo los antibióticos que se les tiene mucho miedo, usamos los más seguros y los de menor impacto para la microbiota intestinal. Porque hay mucha ignorancia respecto de esto y se han asociado los antibióticos al autismo también de forma despectiva y cayeron todos los antibióticos en la volteada. Pero sepan algo. El antibiótico que les mencioné previamente, la citromicina, tiene virtudes protectoras a nivel neuronal, pero también se usa para enfermedades inflamatorias intestinales. Ya se sabe que es un gran modulador positivo de la microbiota intestinal. Y esto no quiere decir que sea buena para todo el mundo, pero sí en el buen uso de la citromicina no corremos los riesgos de muchos otros antibióticos. Pero lo quiero aclarar porque esto es como cuento de la abuela, ¿viste? No, los antibióticos hacen mal, las vacunas hacen mal, o todo hace mal. No, tranquilos, stop. Hay herramientas excelentes, pero hay que saber usarlas. Bien, fíjate, están preguntando que cuando vienes a Aguascalientes, yo también. Ojalá pronto, algún día puedas estar por acá. Pero bueno, vamos a ir cerrando porque tenemos 10 minutos porque ya tenemos que cerrar. Me encantaría que hiciéramos como un resumen para que quedara un poco más claro porque se borró la primera parte. Para ti, ¿qué es el autismo? El autismo es una afección sistémica de cuerpo entero con manifestaciones neurológicas primarias. Y esto sucede porque hay permeabilidad intestinal, hay permeabilidad en la barrera hematoencefálica y porque además los chicos con diagnóstico de TEA, el 90% de ellos venían con un desarrollo típico y pasaron por una regresión. Esa regresión es el inicio visible, conductualmente hablando, de la inflamación del cerebro. Y esta regresión lo que tiene es como factores desencadenantes, digamos, son aspectos biológicos sistémicos. O sea, puede ser inflamación que viene del intestino, inflamación que viene de las vías respiratorias, pueden ser estímulos negativos de herramientas de prevención médica, etcétera, etcétera. Y como consecuencias a la vista, el chico pierde el lenguaje, se pone selectivo con la alimentación y así muchas otras cuestiones que finalmente gatillan conductas disruptivas bajo las cuales se diagnostica el trastorno del espectro autista. Bien, y por ejemplo un cuadro como el de Ricky que es muy funcional, ¿por qué puede pasar tan desapercibido y tener tanta afectación dentro? O sea, ¿qué podrías decir? Porque hay muchos niños que... Evidentemente, Ricky quizás el impacto primario ha sido pequeño, ha sido poco, y pudo compensar. No todos los pacientes pueden compensar para lograr funcionalidad, pero sí estamos ante la situación actual, que ayer lo hablamos,
por teléfono, en la cual Ricky nos expresa, nos muestra que tiene vulnerabilidad inmunológica y neurológica, porque donde se le activó una infección, su cerebro también respondió mal. Por lo tanto, necesitamos pensar en un paciente como si fuera un paciente reumatológico, como si fuera un paciente con lupus o con artritis reumatoidea. Tenemos que pensar en regular su sistema inmune y estamos hablando de 10 años de tratamiento, Pati. Esto no regulamos de hoy para mañana. Hoy vamos a salir adelante de la situación, yo te voy a saber llevar. Cuanto antes resolvemos la situación, mejor. Acá no pasaron ni 4 horas del problema. Pero para adelante hay que entender que esto es un camino, como dijimos antes, es un camino de resistencia, porque hay que estar atento, porque el PANDAS se presenta recurrentemente de forma cada vez más solapada o menos visible, y a veces se manifiesta solamente con apego emocional. El chico de repente un día no quiere ir a la escuela. Y eso va a ser sus 37,5 grados de temperatura que tenemos que leer con los antecedentes. Y nunca olvidarnos de que el 8 de marzo del 2023, Ricky gatilló un PANDAS con la expresión conductual plena, porque todo estuvo a la vista. Definitivamente, pero por favor, papás, esto es bien importante, que estén bien alerta de cualquier situación que sus hijos estén presentando y exagerar. Bueno, doctor, me encantaría también que hay muchas preguntas sobre, bueno, aquí hay una, ¿no? La rifaximina, ¿qué opina de este? Hoy publiqué algo sobre el SIBO. Es un tratamiento indicado para el sobrecrecimiento intestinal bacteriano y no para otra cosa. Por lo tanto, la rifaximina para el autismo no tiene sentido, pero sí tiene sentido cuando un paciente con autismo tiene sobrecrecimiento bacteriano, entonces le damos la rifaximina. Por eso digo, cuando uno agarra un protocolo general, y ya sabemos todos en qué protocolo se usa la rifaximina, uno no puede estar dando rifaximina porque el chico tiene autismo, eso no tiene sentido. Sí tiene sentido explorar al paciente de forma individualizada y saber que si tiene SIBO la rifaximina le va a generar beneficios a todo nivel. Ese es el punto. ¿Está? Por lo tanto, la rifaximina sí, pero ¿para quién? ¿En qué momento? ¿Con qué dosis? ¿Por cuánto tiempo la doy? No es para ir a comprar rifaximina a la farmacia y veo qué pasa. No, tengo que tener una indicación clara y un objetivo terapéutico. Y un control de daño. Eso también. Porque uno da a veces una sinergia de 4 o 5 cosas al mismo tiempo y el chico tiene más vulnerabilidad que el resto, que los neurotípicos, porque está más sometido a fuerzas inflamatorias y a deficiencias y a problemas de oxidación, de estrés oxidativo, tóxicos. Entonces tengo que cuidarlo más todavía, como una cajita de cristal, ¿sí? Por lo tanto, sugiero, no vayan a comprar nada a la farmacia, por favor. Hagan a sus hijos revisar y ver por profesionales que estén a la altura de las circunstancias y que estén decididos a ayudarlos. Eso es lo más importante. Sí, eso es bien importante. Por favor, no hagan nada solo, siempre de la mano del especialista, muy, muy importante. Hay una pregunta que dice, en niños de 5 años que les dan hemorroides, ¿qué podrías decir tú esto en cuestión sistémica? Suele ser la hemorroides por inflamación en el hígado, por problemas digestivos, por estreñimiento. Por lo tanto, lo que hay que hacer ante la hemorroides es, por supuesto, el tratamiento del síntoma, del problema, o sea, aliviar el dolor, el malestar, pero también, obviamente, abordar el intestino de forma completa, regular la microbiota, utilizar suplementos, antibióticos, antiparasitarios, rifaximina, que sea necesario para ese paciente bajo esas condiciones. Excelente, acuérdense, siempre de la mano de un doctor, esto es bien importante. Bueno, dice, ¿cómo sé si mi hijo tiene PANDAS? ¿Con qué especialista lo puedo ver? Hoy no hay ningún especialista que tenga en su modelo de formación el conocimiento del PANDAS. O sea, no es el PANDAS un diagnóstico difundido en la neurología, en la inmunología, en la reumatología. A mi entender, en el futuro, el PANDAS va a ser terreno del neurólogo, el inmunólogo, el infectólogo y el reumatólogo, pero hoy no están entrenados. Eventualmente algunos profesionales pueden conocer el diagnóstico, pero busquen profesionales que sepan no solo de PANDAS, sino de todo aquello que puede estar impactando a nivel neurológico en un paciente con TEA o sin TEA, déficit de atención en hiperactividad, otros trastornos del desarrollo, problemas emocionales, etc. Y por ejemplo, ¿por qué viene una afectación del lenguaje en los niños con autismo? O sea, ¿qué es lo que sucede internamente en cuestión? El lenguaje es el primer signo de la regresión, es lo primero que se pierde. ¿Por qué? Porque está en un área del cerebro muy abajo, muy en el medio, que es muy permeable, y es el primer lugar donde impacta el proceso inflamatorio. Por lo tanto, es lo primero que se afecta y es lo último que se recupera cuando se recupere. Pero no hay nada imposible por la inflamación misma.
Ok, perfectísimo. Ay, doctor, pues muchísimas gracias. Voy cerrando porque Dale. yo sé que el tiempo es oro. De verdad, gracias por estar aquí. Gracias. Hoy escucharte me hace sentirme más en paz de que tengo a mi hijo de verdad en las mejores manos, en que doy gracias a la vida de que sea su doctor y que estés luchando también en que la gente sepa de esto, porque todavía tenemos que luchar muchísimo en esto. Y bueno, aquí por favor lean todo, vayan a la cuenta de Humanizando el Autismo, porque es increíble todo lo que Maris comparte, y escuchen lo que una mamá también vive día a día. No es rápido, esto es de años. Ya escucharon al doctor, dijo lo mío que es sencillito así, es de 10 años o más, sabrá Dios, pero no dejen de luchar, esto es bien, bien importante, y pónganse las lupas con sus hijos. Bueno, Pati, gracias a vos, gracias a tu gente que ahí está siempre muy firme, y a aquellas familias que me aguantan, digo yo, ¿no? Porque hay que saber llevar esto adelante, y bueno, y sostenerlo en el tiempo, así que la seguimos cuando quieras. Muchas gracias por estar aquí, y bueno, gracias de verdad a todos los que se conectaron y aprendimos un montón. Gracias. Pati. Un beso grande. Bye, bye. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, bye, bye.